Francia ha dicho basta al islamismo radical y le ha plantado cara a los que, amparados en una ideología, tratan de meter miedo a una sociedad que ha crecido desde hace siglos, amparada en el paraguas de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad. Esto no comenzó con el asesinato en París de un profesor por mostrar en clase unas caricaturas, entre ellas las de Mahoma, publicadas por el semanal satírico francés Charlie Hebdo, ni por los atentados y agresiones posteriores en otras partes de Francia. Esto viene de mucho más atrás, impulsado cuando Occidente decidió invadir Irak en nombre de la democracia y en busca de armas de destrucción masiva. Fue ahí cuando se removió un avispero que había estado bajo control con una serie de equilibrios de poderes bajo la mano de hierro de Saddam Hussein, cosa que luego pasaría en Libia con Muammar Gaddafi. Esto permitió que un grupo que después sería reconocido como Daesh, Estado Islámico de Irak y el Levante o Estado Islámico, realizara una limpieza étnica en el norte de Irak y se uniera a Al-Qaeda. Y esto no lo digo yo, eso lo dijo el mismísimo Barack Obama, que antes de salir de la Casa Blanca reconoció que la invasión de Estados Unidos a Irak dio origen al Estado Islámico y trató de disculparse diciendo que eso era un buen ejemplo de las consecuencias no deseadas. Pero es que el mundo no quiere disculpas, quiere que dejen de invadir y de hacer la guerra. Mientras estos radicales comenzaron a asesinar a civiles en Irak, cosa que luego hicieron en Siria en plena guerra civil, que dicho sea de paso es otro conflicto patrocinado por Occidente, a pocos les importó. Luego comenzaron los secuestros y asesinatos del ISIS contra voluntarios y periodistas de países europeos en territorio sirio. Y luego siguió la masacre de poblaciones y bombas que llevó a decenas de miles de sirios a Europa, siendo retenidos en Turquía. Cuando Occidente comenzó a tomar conciencia del preocupante asunto, llegaron los atentados de París en el 2015 contra el semanario de caricaturas Charlie Hebdo y el supermercado de judíos. El que gente matara occidentales en suelo europeo al grito de Alá es grande comenzó a aterrorizar a muchos, mientras los sirios llevaban ya unos años saliendo en masa de un país devastado por la guerra. Antes les hablé de Turquía y es sobre este país que va el video, ya que tras alcanzarse un acuerdo en el 2015 entre este país y la Unión Europea para darle dinero a los turcos para que mantuvieran a los refugiados a raya y no ingresaran a Grecia y en los Balcanes, fue cuando Europa le dio el poder a Erdogan, quien no ha escatimado ocasiones para amenazar e incluso abrir la verja para dejar pasar a refugiados a Europa cuando desde el viejo continente lo hacen enojar. Y con los años a Erdogan se le han subido los humos y puede que sea ya demasiado tarde para frenarlo. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de los diferentes frentes que ha abierto Turquía con su presidente Recep Tayyip Erdogan a la cabeza. Les explicaré cómo ha puesto la diana del odio musulmán e islamista sobre Francia y cómo ha motivado que otros líderes gobernantes en países de mayoría musulmana se sumen para hacer frente a lo que desde Turquía denominan el relanzamiento de las cruzadas. Les explicaré los orígenes del conflicto y los motivos. Un spoiler, esto aunque parezca un conflicto religioso realmente obedece a un tema económico, político y una crisis interna, donde la calificación crediticia de Turquía ha bajado a B2, dejándola a la altura de países como Tanzania, Uganda, Etiopía y Kenia. Este video es importante para que entiendan muchos de los acontecimientos actuales y muchos de los titulares que ven y verán en las noticias. Sin más introducción, empecemos, que el video de hoy no tiene desperdicio. El 24 de noviembre del 2015, Turquía le metió una puñalada por la espalda a Rusia. Así escribió el presidente ruso Vladimir Putin el derribo de un Su-24 ruso por parte de cazas F-16 turcos sobre Siria. Putin agregó que el ataque había sido perpetrado por cómplices de los terroristas, luego que Turquía comercializara con el petróleo que ISIS robaba de las refinerías sirias que tenía en su poder, e hizo colapsar los precios vendiendo crudo a precio de saldo. Y esto le brindaba dinero calentito al califato terrorista para seguir masacrando civiles y vendiendo mujeres como esclavas sexuales. Todo esto con el silencio de Occidente. Tras el derribo del caza ruso, Erdogan salió corriendo a pedir ayuda a la OTAN, temiendo que la furia de Moscú hiciera llover fuego sobre su país. El entonces presidente Barack Obama brindó su respaldo a Turquía, diciendo que Turquía estaba en su derecho de proteger su espacio aéreo, y la OTAN acordó el despliegue de sistemas Patriot para disuadir al oso ruso. Erdogan, sintiendo el apoyo de Estados Unidos y compañía a sus espaldas, comenzó una campaña de declaraciones
sanciones contra Rusia. Y la rusofobia alcanzó su punto álgido a finales del 2016 con el asesinato del embajador ruso Andrei Karlov ante las cámaras cuando daba un discurso en la capital turca por la participación militar rusa en Siria. Erdogan trató de rebajar el tono con Moscú luego de que Rusia anunciara medidas de carácter económica contra los turcos, y Turquía se quedó sin turistas rusos y sin poder exportar decenas de productos a Rusia. Con este golpe al bolsillo turco, Erdogan dijo que hubiese deseado que el derribo del caza ruso nunca hubiese pasado, y a mediados del 2016 se disculpó con Putin por la muerte del piloto del avión ruso derribado. Para agosto del 2016 se limaron las asperezas y las relaciones entre Rusia y Turquía comenzaron a volver a la normalidad. Para ello, Erdogan realizó un viaje a San Petersburgo luego de sufrir un intento de golpe de estado y de purgar a parte de su cúpula militar. Erdogan cerró un frente, pero Putin aprovechó el momento para cerrar un negocio multimillonario con Turquía, tras lo cual se preveía que Erdogan abriera otro frente, el de Estados Unidos y la OTAN. Y es que Turquía firmó un acuerdo con Rusia para adquirir los potentes sistemas antiaéreos S-400 en el 2017. Este sistema de fabricación rusa es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Tiene un alcance de hasta 400 kilómetros y puede abatir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros. Las entregas de las primeras baterías de misiles por valor de 2.500 millones de dólares comenzaron en julio del 2019. Esto supuso un enfrentamiento entre Turquía y Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, y por supuesto también supone roces con la OTAN, ya que es inaudito para la OTAN que un Estado miembro compre armamento a un país enemigo como Rusia. Washington sostiene que la compra de los sistemas rusos por parte de Turquía comprometen las defensas de la OTAN y ha amenazado con sanciones. Las pruebas exitosas del S-400 realizadas por Turquía produjeron una furiosa respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Pentágono. Y ustedes se preguntarán, oye bigotón, ¿por qué Erdogan prefirió comprar los sistemas rusos que son incompatibles con los de sus socios de la OTAN, enojando a estos y al tío Sam? Pues porque Ankara sí quiso adquirir sistemas Patriot u otros fabricados por Occidente, pero fracasaron las conversaciones con fabricantes estadounidenses y europeos, en principio por la negativa de las empresas occidentales de transferir dicha tecnología a Turquía, a lo que sí accedió Rusia, y por un tema geopolítico, dado que Erdogan acusó a Occidente de haber apoyado a los golpistas, en particular Estados Unidos por no extraditar al clérigo Fethullah Gulen, autoexiliado en Pensilvania desde 1999, a quien considera instigador de la intentona golpista del 2016. El mandatario turco cargó explícitamente contra países como Estados Unidos, nación que tiene una larga lista de intervenciones internacionales y golpes de Estado, y Turquía también acusó a Alemania o Italia, que son países aliados de Estados Unidos, que a lo largo de la historia se han subyugado a Estados Unidos para intervenir en otros países bajo el mando del tío Sam. Pues bien, el 17 de julio del 2019 el Pentágono anunció que excluirá a Turquía del programa de fabricación de los tan afamados cazas F-35. Desde la Casa Blanca se declaró que la compra de los sistemas rusos de defensa S-400 por parte de Turquía hace que sea imposible que Ankara continúe formando parte del programa de aviones de combate F-35 de Estados Unidos, agregando que el F-35 no puede coexistir con la plataforma rusa de recolección de datos de inteligencia que se utilizará para estudiar las capacidades del avión estadounidense. Cabe recordar que Turquía había pagado por su participación en el programa del F-35, cuyos aviones, paradójicamente, fueron destinados a Grecia, uno de sus archienemigos. Trump y Erdogan han tenido otras disputas. El apoyo inicial que Trump brindó a los kurdos en Siria supuso un torbellino en las relaciones de ambos países, aunque luego el mandatario estadounidense se replegó y dejó tirados a su suerte a las milicias kurdas del YPG. La última pelea entre Estados Unidos y Turquía, con amenazas de por medio, fue a consecuencia del conflicto que se vive entre Azerbaiyán y Armenia por Nagorno-Karabaj, luego de que Washington dijera a Azerbaiyán que estudia sanciones contra Turquía.
Estados Unidos no sabe con quién se está metiendo, impongan las sanciones que sean, no tarden, retó Erdogan a Estados Unidos en referencia a los S-400. Pagamos el dinero pero no entregan los F-35 y nos amenazan. Devuelvan los S-400 a Rusia, nos dicen. Nosotros no somos un estado tribal, somos Turquía, insistió el presidente turco, como quien manda un mensaje a la Unión Europea desde donde sí se subyugan a las órdenes desde Washington, aunque no siempre lo quieran reconocer. La Unión Europea y el gobierno turco llegaron a un acuerdo en el 2015 que entró en vigor el 20 de marzo del 2016, por el que Turquía recibió miles de millones de euros a cambio de evitar que una ola de refugiados y solicitantes de asilo cruzara a Europa. La imagen de esta crisis de refugiados fue la del niño de 3 años quien se ahogó en una playa de Turquía cuando su familia escapaba del conflicto sirio intentando alcanzar Grecia. Pero cuando el gobierno sirio comenzó su ofensiva en Idlib, que es el hogar de muchos combatientes yihadistas respaldados por Turquía, Turquía en represalia decidió abrir su frontera para permitir que los refugiados cruzaran a Europa, buscando que la Unión Europea presionara a Siria y a Rusia para detener la ofensiva contra estos yihadistas radicales, entiéndase terroristas. Y así Erdogan alentó abiertamente a los refugiados a cruzar, lo que resultó que unos 900.000 refugiados llegaran a Europa. Damas y caballeros, esto es geopolítica pura y dura. Turquía no solo renegó del acuerdo, sino que buscó utilizar a los refugiados como peones para chantajear a la Unión Europea y lo sigue haciendo. El canciller austriaco Sebastian Kurz criticó directamente a Turquía por intentar chantajear a la Unión Europea abriendo sus fronteras. De hecho, Erdogan reconoció abiertamente lo que había hecho en su intento para involucrar a Europa en el conflicto sirio. La incursión militar de Turquía en Siria estaba en claro conflicto con los intereses de la mayoría de los países de la OTAN, que sostienen la opinión de que tal intervención fortaleció a ISIS y facilitó la fuga de sus combatientes. El jefe del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, y el principal diplomático de la Unión Europea, el español Josep Borrell, advirtieron que la decisión de Erdogan socavaba profundamente la confianza y pidieron al presidente turco que regresara a sus obligaciones en virtud del acuerdo del 2016. De hecho, el acuerdo nunca se implementó como se había previsto originalmente. Se suponía que era un paquete que incluía la liberalización de visados de la Unión Europea para turcos, la modernización de la Unión Aduanera entre la Unión Europea y Turquía, entre otros puntos de interés bilateral. Sin embargo, a Erdogan su juego no le ha salido tan bien como quería, ya que la Unión Europea cita la reversión de las reformas democráticas por parte de Turquía como una de las razones por las que no ha cumplido con la liberalización de visados o las negociaciones de adhesión. Y visto lo visto, tal parece que en el viejo continente piensan que eso sería como meter a tu enemigo en casa. En marzo de este año se presentaron enfrentamientos entre la policía y los refugiados en la frontera entre Turquía y Grecia, donde miles de migrantes se reunieron cuando el presidente turco les dio luz verde para partir hacia Europa. Esta no era más que otra muestra de Erdogan de su poder, es decir, esa de poder permitir una fuga de refugiados a Europa y crear un caos. La medida de Erdogan se produjo después de que las fuerzas sirias respaldadas por Rusia abatieran a 34 soldados turcos en el norte de Siria, lo que lo llevó a buscar una mayor ayuda de la comunidad internacional, pero los líderes de la Unión Europea ahora temen que se repita la crisis migratoria de 2015-2016, cuando más de 1 millón de migrantes llegaron al viejo continente. Y ahora vienen unos datos más actuales que son los que más nos deberían preocupar. El presidente turco acaba de acusar hace unos días a los políticos europeos de islamofobia y los ha descrito como eslabones de la cadena de los nazis, afirmando que los musulmanes en Europa están sujetos a una campaña de linchamiento comparable a la persecución de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo unos días antes, Erdogan había atacado personalmente a Macron en respuesta a su declaración de que el Islam estaba en crisis, después del asesinato de un maestro francés que había mostrado una caricatura del profeta Mahoma en su clase como parte de una lección sobre tolerancia y libertad de expresión. Todo esto ha provocado que el mundo musulmán se volcara contra el presidente francés.
El choque entre Francia y Turquía no se limita a caricaturas e islamofobia. En realidad las tensiones entre los dos países están en ebullición en importantes puntos críticos como Libia, donde ambas naciones apoyan a diferentes facciones en la guerra civil. El conflicto también ha surgido en el Mediterráneo Oriental, donde Francia no tiene frontera, pero su apoyo a Grecia para la exploración energética ha provocado que Turquía amenace con una guerra en la región. La escalada de tensiones en el Mediterráneo en los últimos meses ha provocado el temor de una posible guerra. En agosto, un día después de que los Estados miembros de la Unión Europea decidieran sancionar a Turquía en caso de que Turquía no retire sus fuerzas navales del Mediterráneo Oriental, el ministro de Exteriores turco declaraba que si Grecia expande sus fronteras marítimas en el mar Egeo, esto sería causa de guerra. En medio de estas hostilidades, Francia ha prestado apoyo a Grecia y garantizado la entrega de aviones de combate Rafale para el 2022, bajo el sólido programa de compra de armas de Grecia. Después de los llamados desde varios puntos de Europa a sancionar a Turquía, Macron dijo que no caerá en la trampa de los poderes en aumento en la región. El experto en política exterior turca, Sinan Ulgen, dijo a la NBC que el conflicto entre Erdogan y Macron sigue siendo tanto un choque de personalidades y ambiciones como un choque de civilizaciones. Ambos miembros de la OTAN están lejos de resolver el conflicto y sus diferencias se han vuelto más complicadas con los acontecimientos recientes, como el asesinato del maestro francés a manos de un inmigrante musulmán radical. Mientras Erdogan intenta convertir a su país en una potencia regional importante, París intenta convertirse en un actor dominante en la región mediterránea, aprovechando las oportunidades para llenar los vacíos geopolíticos en el escenario mundial. Estimados amigos, estamos siendo testigos de una escalada de las hostilidades, algo que seguramente no tendrá un resultado positivo real desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Y es que ambos países se mueven más bien por cálculos relacionados con sus preocupaciones políticas internas. Cuando Erdogan dice que Macron tiene problemas mentales y asusa un boicot de los productos franceses, no hace más que poner más leña al fuego. El llamado de Erdogan logró un efecto en otras partes del mundo musulmán. Por ejemplo, varias facciones en el Líbano, cuya reforma política Macron está persiguiendo con entusiasmo, emitieron declaraciones pidiendo un mayor respeto por las sensibilidades religiosas. Los funcionarios de Jordania, Pakistán, Egipto e Irán condenaron la posición francesa y la defensa de Macron de caricaturas que se consideran blasfemas en el Islam. Solo falta que una caricatura de Mahoma sea la causante final para empezar una guerra. Pero esperen, que hay unos datos más que deberían saber. Erdogan, viendo a la economía turca en una situación desesperada, tiene todas las razones para tratar de desviar la atención turca al exterior, especialmente cuando busca convertirse en la voz del mundo musulmán y defensor de la fe islámica. Pero por mucho que su ataque contra Macron ofendió a muchos europeos, ha resonado en todo Oriente Medio y el norte de África, especialmente en las antiguas colonias de Francia, al igual que su llamado al boicot. Pero pese a que los efectos de Erdogan tienen un efecto limitado, lo cierto es que hay que estar preocupados. El primer ministro de Pakistán, por ejemplo, ha acusado a Macron de ser divisivo y alentar la islamofobia. Mientras que el ex primer ministro de Malasia llegó a decir que los musulmanes tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses. Una declaración que fue hecha en forma de tweets y Twitter, preocupado por unas palabras llenas de odio, se vio obligado y con razón a borrar el mensaje por violar las políticas de la red social. Los recientes enredos extranjeros de Turquía, incluido su apoyo a Azerbaiyán en las batallas con las fuerzas armenias, y el tenso enfrentamiento con los gobiernos de Grecia y Chipre sobre los derechos de exploración y perforación de recursos en partes del Mediterráneo Oriental, le dan a Erdogan un vehículo para dirigir las energías nacionalistas en medio de crecientes problemas en casa. Respecto a la disputa con Macron, no es la primera vez que Erdogan se enreda con un líder de Europa Occidental para avivar las pasiones de sus seguidores. Ya lo hizo con políticos alemanes en su momento. Y ustedes me preguntarán, pero Bigotón, ¿Francia y Turquía no son socios en la OTAN? Pues sí, pueden ser aliados en la OTAN, pero lo cierto es que no hay amor entre el presidente francés y Erdogan. En los últimos meses se han enfrentado de manera notoria en varios frentes, desde la guerra civil en Libia, pasando por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, y llegando a las tensas disputas marítimas en el Mediterráneo Oriental. Pero su última disputa marca quizás la escalada más aguda hasta ahora, y como resultado de esta retórica, está muriendo gente.
Hace 100 años, funcionarios franceses, británicos e italianos se reunieron en una famosa fábrica de porcelana al suroeste de París para dividir el gran imperio otomano con el Tratado de Sèvres, obligándolo a rescindir todas las reclamaciones de tierras en Oriente Medio y el norte de África, así como desmembrando y reduciendo a los turcos. Pero los nacionalistas en las filas otomanas, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, rechazaron el Tratado de Sèvres y libraron una serie de guerras que expulsaron a los franceses, griegos e italianos de Anatolia y obligaron a los europeos a establecer nuevos términos en el Tratado de Lausana de 1923, que definió las fronteras modernas de Turquía. Sin embargo, el recuerdo de los planes coloniales occidentales para privar a Turquía de la soberanía y la lucha armada necesaria para frustrarlos aún retumban en el pueblo turco. Por eso, lo que hace Erdogan es peligroso, porque se junta el resentimiento, el nacionalismo y el fanatismo islámico en una mezcla explosiva, cuyas consecuencias no solo alcanzan a Francia, sino a otros países, dado que ya hay ataques contra Austria y sedes diplomáticas de Estados Unidos. La luna creciente y las estrellas que representan a Turquía en su bandera no son de papel. Les recuerdo que Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y además tiene tropas en 13 países. Pero de ahí a que Turquía es una potencia mundial, es poderosa política y militarmente, y todas las demás naciones envidian nuestro continuo ascenso, como dice Erdogan, hay un gran trecho. La realidad económica que muestra una Turquía lastrada en su industria turística por el COVID-19 y con una devaluación galopante de su moneda, la lira, presupone que poco o nada podrá hacer en la escena internacional. Pero amigos, las patadas de ahogado son muy peligrosas, y más cuando otros compran los cantos de sirena y dan los golpes por ti, aunque sea a base de terrorismo e intimidación, como los últimos atentados con cuchillos en París, que parecen tener cierta relación con la leña con la que Erdogan aviva el fuego. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Todo es tan simple como la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.